En los áridos desiertos del distrito de Lakarna, en la región de Sindh del norte de Pakistán, yacen ruinas increíblemente especiales. Los bloques de piedra y las paredes insinuaban la presencia de una vasta ciudad, que una vez estuvo aquí alrededor del 2500 a.C., de pie orgullosa y bulliciosa, con gente antigua, hasta alrededor del 1700 a.C. 40.000 almas de la civilización del Valle del Indo llamaron a esta ciudad, ahora conocida como Mohenjo-Daro, hogar donde vivieron, trabajaron y sobrevivieron tal como lo hacen los humanos modernos. Redescubierta por el Servicio Arqueológico de India en 1919, casi 4.000 años después de que fue abandonada por sus habitantes originales, se reveló que era la ciudad más grande de la civilización del Valle del Indo, y los artefactos que se han descubierto aquí están entre los más culturalmente significativos de todos los hallazgos de la historia antigua. Hoy exploraremos cómo era esta antigua ciudad cuando se alzaba orgullosa hace miles de años. Observaremos a las personas que vivían allí, lo que construyeron en Mohenjo-Daro, y los objetos que dejaron atrás que han hecho de este antiguo asentamiento un sitio tan importante para los arqueólogos. Siéntate y relájate mientras te llevamos de vuelta al siglo XXVI a.C. para explorar Mohenjo-Daro, una de las ciudades perdidas más espectaculares de toda la historia humana. Mohenjo-Daro surgió por primera vez alrededor del año 2500 a.C., en el siglo XXVI a.C. Uno de los ejemplos más antiguos de planificación urbana eficiente y casi moderna, Mohenjo-Daro está estructurada alrededor de un sistema de cuadrícula, donde bloques distintos de edificios están separados por calles y muros. Este es el ejemplo conocido más antiguo de un sistema eficiente que se puede ver en ciudades de todo el mundo hoy en día. La ciudad fue construida por personas de la civilización del Valle del Indo, a quienes discutiremos con mayor detalle más adelante en este video. Su cultura se desarrolló alrededor del año 3000 a.C., y Mohenjo-Daro fue la más grande de todas las ciudades que llegarían a construir. No solo era la ciudad más grande de la Tierra en el momento en que se construyó, sino que también era la más avanzada. El sitio fue minuciosamente planificado y bien administrado, con evidencia de ingeniería civil avanzada en las ruinas. Mohenjo-Daro fue abandonada alrededor del año 1900 a.C. A medida que la civilización del Valle del Indo comenzó a declinar y a disminuir en su rango en el sur de Asia. Los historiadores han proporcionado una serie de diferentes explicaciones sobre por qué se abandonó la ciudad, con teorías que van desde una gran inundación que destruyó bloques de la ciudad hasta problemas con el comercio que llevaron a la ciudad al fracaso por inanición. Alrededor del tiempo en que cayó Mohenjo-Daro, el descontento político era generalizado en Asia Occidental y Meridional, y se cree que los principales socios comerciales de la civilización del Valle del Indo se negaron a hacer más tratos. Como resultado, no había incentivo para que sus ciudadanos vivieran en una ciudad con recursos menguantes, por lo que decidieron buscar en otro lugar. Mohenjo-Daro fue posteriormente redescubierto en 1919, cuando Rakal Das Banerjee, un arqueólogo indio bajo el Servicio Arqueológico de India, encontró las ruinas en el árido paisaje del norte de Pakistán. Uno de los primeros objetos que descubrió en el sitio fue un raspador de pedernal, similar a los utilizados por los humanos antiguos en el Pleistoceno. Esto fue suficiente para mostrarle cuán antiguo era este sitio, y organizó excavaciones más grandes dirigidas por Kashinath Narayan Dixit entre 1924 y 1925. Las excavaciones continuaron hasta mediados de la década de 1960, donde se determinó que el daño por erosión a lo largo de los años se había vuelto demasiado severo para prevenir daños a la ciudad si las ruinas eran excavadas persistentemente. Hoy en día, el único trabajo que persiste en el sitio
son los esfuerzos de conservación para preservar la ciudad lo mejor posible. La civilización del Valle del Indus surgió alrededor de la Edad de Bronce, en las regiones noroccidentales de Asia del Sur, abarcando los países modernos de Pakistán, Afganistán y el noreste de India. Se cree que la civilización surgió alrededor del año 3300 a.C., durando hasta aproximadamente el año 1300 a.C. Fue una de las civilizaciones de la Edad de Bronce más extendidas, junto con las de Mesopotamia y África del Norte, además de ser una de las más tecnológicamente avanzadas. Nombrada póstumamente después de las ubicaciones del Valle del Indo, en las que se han excavado sus sitios, se cree que el 10% de toda la población mundial vivía dentro de los dominios de la civilización en su apogeo. También hay mucho que no sabemos sobre las personas que llamaban hogar a estas tierras. Aunque más de 1000 aldeas y sitios del Valle del Indo han sido reconocidos por los arqueólogos, solo 96 de ellos han sido excavados. Junto con Mohenjo-Daro, se cree que las ciudades más grandes de la civilización del Valle del Indo fueron Harappa, Gongueriwala, Rakhigarhi y Dholavira. Muchas de las personas que llamaban hogar a la civilización del Valle del Indo vivían en aldeas escasamente pobladas, con solo unas pocas ciudades, como Mohenjo-Daro, formando las principales fortalezas y centros tecnológicos. Muchas de las personas que vivían en estas aldeas eran comerciantes o artesanos, que vivían en viviendas básicas. De hecho, la razón por la que hay poca evidencia de la civilización del Valle del Indo por ahí, en comparación con, digamos, el antiguo Egipto, se debe al hecho de que muchos de sus edificios fueron construidos con materiales fácilmente destructibles. Las chozas de barro apoyadas con vigas de madera constituían la base de muchos de los edificios en estos pueblos, materiales que normalmente no resisten la prueba del tiempo cuando una civilización cae. Sin embargo, esto tuvo poco impacto en las capacidades tecnológicas de la civilización del Valle del Indo, y a través de las excavaciones de sitios como Harappa y Mohenjo-Daro, hemos llegado a entender que las personas que vivían aquí estaban bien versadas en formar su propia cultura, planificar sus ciudades y usar versiones básicas de tecnologías modernas. Sus ciudades fueron construidas utilizando bloques y cuadrículas, y algunos de los edificios posteriores descubiertos en las ciudades muestran una planificación y estructuras avanzadas, habiendo sido construidos sobre plataformas elevadas para garantizar su seguridad en tiempos de inundaciones. Las personas de la civilización del Valle del Indo escribían en su propia forma de escritura, conocida como el guión del Valle del Indo. Esto es como un cofre del tesoro cerrado con llave. Innumerables tesoros de información sobre la civilización del Valle del Indo estarían disponibles para nosotros, si pudiéramos descifrar lo que dicen los textos. Se han desenterrado miles de ejemplos de sus textos de sitios arqueológicos, pero al momento de la publicación de este video, los académicos no han podido descodificar nada. Es un lenguaje construido sobre símbolos inscritos en tabletas y paredes, y la mayoría de las secuencias de símbolos son muy cortas, conteniendo solo unos pocos caracteres. Se cree que se leía de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, y probablemente se desarrolló alrededor del 3500 a.C. Muchos historiadores debaten que los métodos de escritura utilizados por la gente del Valle del Indo eran una forma prehistórica de un grupo de lenguajes conocido como dravídico, un grupo ahora casi extinto que se habla escasamente en India y Pakistán. Algunos también debaten que podría ser la forma más temprana conocida de sánscrito, pero no podemos estar seguros. Algunos académicos, como Steve Farmer, afirman audazmente lo contrario, alegando que la gente del Valle del Indo era completamente analfabeta.
Incluso ha llegado tan lejos como para haber prometido $10,000 estadounidenses a cualquiera que pueda encontrar un texto en escritura del Indo de más de 50 caracteres. Alrededor del año 1900 a.C., la civilización del Valle del Indo comenzó a declinar y desaparecer. Algunos académicos argumentan que esto fue una consecuencia directa del cambio climático. A medida que el clima se calentaba, el río Saraswati, que corría a lo largo de muchos asentamientos clave del Valle del Indo, se secó, lo que significa que las fuentes de agua clave se habían vuelto inalcanzables. Por el contrario, algunos académicos van en sentido contrario, afirmando que una inundación catastrófica destruyó tantas estructuras en el Valle del Indo que la civilización no pudo recuperarse. Cualquiera que sea la razón, todo lo que nos queda es una serie de ruinas misteriosas y los artefactos dentro de ellas. Los bloques de ciudad basados en cuadrícula de Mohenjo-Daro permiten establecer fácilmente los edificios individuales y sus funciones, siempre y cuando se hayan dejado suficientes para que los arqueólogos los estudien. Muchos de los edificios de la ciudad contrastan enormemente con los asentamientos del pueblo. Están construidos con ladrillo cocido, algunos de los cuales han sido cementados juntos con barro. La ciudad se puede dividir en dos segmentos principales, la ciudadela y la ciudad baja. La ciudadela fue construida sobre un montículo de ladrillo y barro seco, hecho intencionalmente, y se sitúa alrededor de 12 metros más alta que los edificios de la ciudad baja. En medio de la ciudadela hay una variedad de edificios interesantes, quizás el más peculiar de los cuales es un enorme salón construido para albergar a alrededor de 5,000 residentes de la ciudad. Dos grandes salones comunitarios y un área que se cree que una vez albergó baños públicos se pueden ver a Membo Dimpo a ambos lados de este edificio. En la ciudad baja, se cree que el centro de atención era una plaza, que albergaba un mercado público y un pozo que suministraba agua limpia del río a los ciudadanos. Había pozos más pequeños en los bloques residenciales de la ciudad baja, donde las familias podían obtener su propia agua. Se cree que los pozos de agua fueron algunas de las primeras estructuras construidas por las personas que llegaron a la zona, con 700 pozos presentes en toda la ciudad. Eso equivale a un pozo por cada 3 edificios residenciales en el asentamiento, un número que eclipsa completamente a los encontrados en otras civilizaciones antiguas. El agua sucia o residual se transportaba a través de desagües, que estaban presentes en muchas calles, y había sistemas de inodoros funcionales en ciertas áreas. Algunas casas incluso tenían sus propios baños, uno de los cuales se sabe que tenía un calentador subterráneo para calentar el agua de la bañera. Algunos edificios residenciales tenían 2 pisos con múltiples habitaciones, y la mayoría de ellos tenían patios interiores. Uno de los edificios más famosos de Mohenjo-Daro es el Gran Granero, descubierto por Sir Mortimer Wheeler en 1950. Esta era una importante área de almacenamiento de alimentos para las personas que vivían en la ciudad, dividida internamente para mantener diferentes tipos de alimentos frescos y secos. Los conductos de aire ayudaban a lograr esto, y se cree que las granjas que rodeaban la ciudad suministraban los alimentos directamente a las diversas habitaciones del granero. El Gran Granero es uno de los edificios clave de la ciudadela, situado cerca de los baños públicos. También hay un edificio no muy lejos de este sitio conocido como el Salón del Colegio, un enorme complejo de más de 70 habitaciones que pudo haber sido un sitio residencial para sacerdotes. Sorprendentemente, no había muros que rodearan la ciudad, pero las torres de guardia y una serie de fortificaciones garantizaban la seguridad contra los invasores o atacantes. Lo mismo no se podía decir de otras ciudades de la civilización del río Indo, que generalmente estaban equipadas con fortificaciones más resistentes. Sin embargo, la ciudad estaba bien equipada para lidiar con una amenaza siempre presente: las inundaciones.
Algunos edificios se construyeron sobre grandes plataformas para mitigar el daño causado por el desbordamiento de los ríos del Valle del Indo. Se cree que a medida que aumentaba el calentamiento global, estas inundaciones se volvieron más comunes, frecuentes desastres naturales que arruinaban el sitio una y otra vez a medida que avanzaban los años. Dentro de los edificios destruidos de Mohenjo-Daro, los arqueólogos han logrado encontrar una serie de artefactos asombrosos que pueden darnos una breve visión de la vida de las personas que llamaban hogar a este asentamiento. Dentro de los edificios residenciales se han descubierto muchas ollas y jarrones diferentes, algunos de los cuales contienen cenizas. Estos podrían haber sido realmente urnas que contenían los restos cremados de personas, o podrían haberse utilizado como calentadores para quemar madera y materia vegetal para calentar el hogar. En otras partes del sitio, los arqueólogos han descubierto joyas, algunas de las cuales estaban hechas de oro, así como pesas, cuencos, adornos y juguetes para niños. Ciertos hallazgos en ciertas áreas nos han llevado a entender que algunas partes de la ciudad actuaban como distritos industriales, con una sección de la ciudad dedicada a la concha y otra al cobre. Esta última también ayudaba a producir las tabletas de cobre que estaban grabadas con el misterioso guión del Indo. Algunos artefactos rescatados del sitio también pueden darnos una idea de la religión de los ciudadanos de Mohenjo-Daro. Un objeto de este tipo, descubierto por John Marshall en 1931, parece mostrar una figura de diosa madre, una pequeña estatua de una mujer adornada con joyas y ropa elaborada. Algunos historiadores los interpretan como ídolos religiosos, quizás una representación visual de una deidad, mientras que algunos han sugerido que podrían ser figuras de ciudadanos comunes de Mohenjo-Daro. Si esto último es cierto, estas figuras podrían haber sido utilizadas en rituales de curación o ceremonias religiosas, a pesar del hecho de que no representaban a una diosa real. Esta no es la única estatua descubierta en el sitio, y los arqueólogos también han desenterrado los restos de una figura que representa a una niña bailando, un hombre barbudo que se cree que representaba a un sacerdote, así como figuras talladas en sellos que se cree que representan a deidades. Junto con estos artefactos, se han encontrado joyas que se cree que tienen más de 4.500 años de antigüedad, algunas de las cuales contienen más de 1.500 segmentos de bronce. Hoy en día, Mohenjo-Daro está abierto a los turistas que deseen visitar la zona. Aunque se realiza muy poco trabajo de excavación en el sitio para preservar lo que queda de las ruinas, se puede explorar como parte de un grupo de turistas, seguramente una experiencia fantástica para los interesados. El trabajo de conservación continúa llevándose a cabo en los restos de la antigua ciudad, con millones de dólares prometidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para proteger la zona de más inundaciones y daños causados por los elementos. Esto no implica que el sitio esté libre de amenazas. La salinidad del agua subterránea amenaza con reducir las ruinas a escombros desmoronados para el año 2030, y se requieren medidas de conservación mejoradas para abordar esto. El sitio ha sido dañado aún más por la presencia de la ceremonia de inauguración del Festival de Sindh en 2014. La configuración y organización del festival expusieron el sitio a un mayor daño, incluyendo trabajos de perforación y excavación. El sitio está protegido bajo la ley de antigüedades y afortunadamente no se han celebrado eventos similares desde entonces. Esta es una pieza notable e invaluable culturalmente de la historia humana, y perderla sería privarnos de tanto conocimiento sobre la antigua gente de la civilización del Valle del Indo. Esperemos que las medidas conservadoras protejan el sitio de cualquier peligro adicional en el futuro, para que podamos apreciar esta impresionante parte de la historia en los años venideros.